Buenos días, alumnos. Hoy vamos a ver en nuestra segunda clase del enfoque humanista las cuatro causas del surgimiento del enfoque humanista existencial o humanista experiencial. Esta clase va a ser bastante breve, más que la anterior, porque es para complementar un texto que ustedes tienen que leer, en donde estas cuatro causas se, se- se describen con detalle, ¿ya? Y es un texto que yo saqué de este libro, escrito por Sergio Pulido, ex académico de la escuela, ¿ya? Y quien tiene para mí una importancia significativa porque fue uno de mis formadores y con quien yo trabajé en el electivo de experiencial durante varios años, ¿ya? Y además el electivo de quinto año está basado en este libro escrito por Sergio Pulido, que es una forma de estandarizar, por decirlo de alguna manera, la formación psicoterapéutica desde el modelo centrado en la persona. Entonces, esta clase está basada netamente en ese capítulo que yo les voy a subir, ¿ya? Y que viene de este libro que escribió Sergio Pulido. La primera causa que vamos a describir en términos del surgimiento del movimiento humanista es la causa material. Y esta causa material tiene que ver con la teoría general de sistemas, que para muchos autores fue el comienzo de una nueva forma de pensamiento moderno. A raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial, eh, o esta Segunda Guerra Mundial constituyó un paréntesis para que en 1969 se publicara el libro Teoría General de Sistemas. Este libro constató las ideas con las de otros científicos de la época, con diferentes procedencias en cuanto a corrientes de pensamiento. Es más o menos lo que yo les contaba en la primera clase, ¿no es cierto? Esta causa material tiene que ver un poco con el descontento de algunos autores que después se transformaron en los primeros humanistas, pero básicamente esta causa material tiene que ver con el surgimiento de la teoría general de sistemas y un planteamiento distinto a lo que se tenía en su momento. Para dar origen a este modelo humanista, convergen pensadores de distintos orígenes, tales como la psicología del desarrollo de Piaget, varias escuelas neofreudianas, la psicología del yo, el nuevo punto de vista sobre la percepción, los teóricos de la personalidad tales como Alport y Maslow, pensadores provenientes de la psicología existencial, entre otros. El concepto de sistema propone al organismo psicofisiológico como un todo armónico y sin fragmentaciones. Aquí es donde se puede reflejar el tema holístico o la visión holística que tiene la psicología humanista. Así, y en contraposición al modelo estímulo-respuesta, aparece un nuevo modelo del hombre que va surgiendo lentamente de tendencias vinculadas a la psicología humanista y organísmica.
que dan cuerpo al modelo del organismo activo por sobre el modelo existente de hombre reactivo o hombre que es dominado por ciertas entidades, por ejemplo, o motivaciones, por ejemplo, el inconsciente, o variables del contexto, como los experimentos que hacían los conductistas. La teoría general de sistemas es una teoría de teorías. Busca, a partir de un concepto simple y abstracto, reglas generales de aplicación a cualquier nivel de realidad y de complejidad de un sistema. La causa formal es la pauta, forma u organización de un fenómeno en un conjunto dado de circunstancias, representada en este caso por ideas maestras o elementos esenciales del movimiento de la psicología humanista. Esta es la segunda causa que estamos describiendo. En la orientación humanista en psicología se observa una prevalencia de las concepciones holística o holista y sistémica frente a las concepciones atomistas y reduccionistas en cuanto al estudio de la personalidad como variable primaria. Esto lo revisamos brevemente en la sesión anterior, ¿ya? Cuando hablábamos de este descontento de parte de estos psicólogos humanistas o que configuran el modelo humanista y que tienen que ver con el descontento de la mirada del ser humano que tenía el psicoanálisis y el conductismo. Asimismo, se afianza y se realza en toda persona el carácter singular e irrepetible constituyente del ser humano. Esto tiene que ver con todos los antecedentes que revisamos en la clase pasada, ¿ya? Antecedentes como el existencialismo, la fenomenología, etc. Según esta causa formal, la psicología humanista tiene como propósito fundamental oponerse a la reducción u explicación de la creatividad a una mera manifestación del comportamiento humano atribuida a estados neuróticos o psicóticos o derivaciones de las pulsiones de la agresividad y la sexualidad. La psicología humanista asocia a la creatividad a la salud mental del hombre. Por esto es que las actitudes del psicoterapeuta van orientadas a fomentar la creatividad del cliente y así aumentan los resultados positivos del tratamiento. Asimismo, la psicología humanista propició el estudio de las personas con un alto grado de crecimiento personal o autorrealización, y no solo de las patologías. El concepto que ya hablábamos y que se asocia a varios autores como Maslow y el concepto de autorrealización o Carl Rogers y su tendencia actualizante. Por otra parte, y dentro de esta misma causa formal, la psicología humanista rechaza la metodología científica convencional por las limitaciones que ésta presenta a la comprensión y contemplación del hombre. La psicología humanista surge y se configura con una visión del hombre como ser integral, único e irrepetible, que debe ser comprendido de manera holística y sistémica,
sin plantear una división tajante entre sujeto y objeto, sino más bien un continuo fluyendo. En base a esto, en la clase pasada yo les hablaba acerca de un mito eh, que corre acerca del trabajo que hacemos los psicoterapeutas experienciales en relación a que solamente o mayoritariamente nos enfocamos en las emociones o sentimientos, ¿ya? Entonces, para erradicar ese mito, hay que basarse en esta visión holística y sistémica de la psicología humanista, ¿ya? O específicamente de la psicoterapia humanista y también de la psicoterapia existencial, ¿ya? La causa eficiente del surgimiento del movimiento humanista tiene que ver con autores e instituciones que provocaron el surgimiento y expansión del movimiento de la psicología humanista. A mediados de la década de los 50 comienza a aparecer en Estados Unidos un movimiento psicológico compuesto por una mixtura de psicólogos, psiquiatras y otros pensadores, y también otro tanto incorporando a los que llegan emigrados desde Alemania, luego de la irrupción del nazismo liberado por Hitler. A este movimiento psicológico es lo que se denomina como tercera fuerza, ¿ya? Vuelvo a repetir lo que dije en la clase pasada, nuestra primera clase. El movimiento humanista no tiene que ver con un solo autor y sus seguidores, por decirlo de alguna forma, como en el caso de Freud y el psicoanálisis, ¿ya? Sino que tiene que ver con un conjunto de autores que la mayoría fueron psicoanalistas o tuvieron formación en psicoanálisis freudiano y su descontento con la visión de humano de este, ¿ya? No eran que este grupo de autores o psicólogos o psiquiatras se conocieran entre sí o formaran parte de una escuela, sino que cada uno por su parte fueron desarrollando sus propias ideas y es lo que se denominó ya sea como psicoterapia gestáltica, psicoterapia centrada en el cliente, logoterapia, etcétera, ¿ya? Y la causa final tiene que ver con aquellas aspiraciones y proyectos de la psicología humanista que tienen que ver con el sueño de la psicología humanista, que es contribuir a humanizar la actividad psicológica y psicoterapéutica y servir como plataforma para que otras corrientes emergentes naciesen apoyándose en estos postulados básicos. Eso para esta clase. Solo agregar también para que ustedes vayan un poco diferenciando el tema de los autores y de por qué hay muchos modelos psicoterapéuticos que se consideran humanistas, ¿ya? Hay una gran diferencia entre psicología o psicoterapia humanista y psicoterapia existencial, ¿ya? Los psicólogos humanistas, estoy hablando en la década del 40, del 50, surgen en Estados Unidos, mientras que los psicólogos existenciales más puros provienen de Europa, ¿ya? Como Viktor Frankl o Fritz Perls. Ahora, la diferencia entre ambas la vamos a ver más adelante y va a quedar más clara cuando veamos el modelo de la psicoterapia gestáltica, ¿ya? Pero
por si quieren investigar o averiguar cuál es la gran diferencia entre psicología existencial o psicoterapia existencial y psicología humanista. La Gestalt habla de un concepto de campo, ¿ya? Del campo, organismo y ambiente. Eso va a ser clave para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre psicoterapia humanista y la psicoterapia, una psicoterapia más existencial, ¿ya? Por ejemplo, Carl Rogers es un enfoque más humanista que existencial, y la psicoterapia gestáltica tiene una tonalidad más existencialista que humanista, ¿ya? Pero no es que sean contraproducentes, sino que se complementan entre sí, ¿ya? Y es por eso que a este movimiento hoy en día se conoce como humanista existencial o humanista experiencial. Entonces, para finalizar, recuerden que esta clase ya complementa el capítulo que yo les voy a subir al mismo tiempo que esta diapositiva. ¿Ya?